Hola, hola. Bueno, buenas noches, buenas tardes, noches. Es un verdadero honor contar hoy con la presencia del doctor Pablo Romagnoli. Pablo es un investigador cuya trayectoria combina excelencia científica, formación académica de nivel internacional y un profundo compromiso con la investigación translacional. El doctor Romagnoli es bioquímico, egresado de la Universidad Nacional de Córdoba y doctor en inmunología del programa de inmunología y patogénesis molecular de la Emory University en los Estados Unidos, más precisamente en el laboratorio del doctor John Altman. Completó un postdoctorado de 5 años bajo la supervisión del doctor Leo Lefrançois y del doctor Kamal Khanna en la Yukon Health de la Universidad de Farmington, también en Estados Unidos, donde trabajó en mecanismos inmunológicos vinculados a infecciones intestinales. Actualmente Pablo se desempeña como investigador adjunto del CONICET en el Centro de Investigación en Medicina Translacional Severo Amuchastegui, CIMETSA, que es una unidad social CONICET, y es profesor adjunto en el Instituto Universitario de Ciencias Biomédicas de Córdoba, UCBC, donde también integra el Consejo Directivo y la Comisión de Investigación del CIMETSA. Es director asociado del Centro de Excelencia FOSIS, CAITI, y miembro SICUAL del INIMEC CONICET. Su trabajo ha generado aportes sustantivos en el campo de la inmunología, en especial el entendimiento de las células T de memoria residente, la inmunidad de mucosa y los mecanismos inmunológicos que intervienen en enfermedades inflamatorias intestinales. Ha publicado más de 20 trabajos científicos en revistas de alto impacto como PNAS, Mucosal Immunology, Scientific Immunology, Gut Liver. Ha presentado más de 70 trabajos en congresos nacionales e internacionales y bueno, también ha recibido diferentes distinciones. Es además un activo formador de recursos humanos, dirigiendo y codirigiendo varias tesis doctorales y acompañando el desarrollo de becarias, investigadores en salud y estudiantes de grado. Y su compromiso se traduce también en la obtención de numerosos subsidios de investigación nacionales e internacionales, incluyendo algunos de la Agencia Nacional de Promoción Científica, el Programa Horizonte de 2020 de la Unión Europea y la Chan Zuckerberg Initiative, el Organismo Internacional de Energía Atómica. Hoy vamos a tener el placer de escucharlo y nos va a invitar a sumergirnos en un campo tan complejo como fascinante, el de las interacciones entre la microbiota intestinal, el sistema inmune y la salud humana. Muchas gracias, Pablo, por haber aceptado la invitación y va a ser un placer escucharte. Muchas gracias, doctor Javier. Y es un gusto estar acá, la verdad que agradezco la invitación y espero estar a la altura de la Asociación Bioquímica de Salta. También sé que nos están viendo online, de forma virtual, entonces a mí me gustaría que sea un ida y vuelta, aunque no se vean todas las personas que están atendiendo. Voy a hacer algunas preguntas, así que prepárense a responder. Quiero contarles un poco mi quehacer. Esta charla va a tener 2 partes, vamos a hacer un pequeño recreo en el medio, por si se hace muy larga, vamos a tratar de que la disfruten. Una parte técnica de contarles las técnicas que manejo como bioquímico, y después las líneas de investigación que estoy llevando adelante, algunas de ellas. El título es Integrando dieta, microbioma, metabolómica e inmunología para estudiar la inflamación intestinal. Estas son la hoja de ruta que vamos a tener hoy. Vamos a ver microbioma y disbiosis, dieta y versus microbioma, metabolómica, investigación translacional y las líneas que estoy llevando adelante. Les voy a contar un poquito cada una. Para comenzar voy a contarle un poquito de microbioma y disbiosis, y casi siempre la pregunta es ¿qué es microbioma? Y el microbioma es el conjunto de todos los genes que uno puede detectar en un lugar, que viene producto de microorganismos. Esos microorganismos son muchos. Por ejemplo, acá hay algunos números. Por ejemplo, está constituido por 5 veces más virus que bacterias, el microbioma. O sea que tenemos un montón de cosas además de la microbiota, que es lo que está vivo. El microbioma son los genes, microbiota es lo que está vivo. 95% de este microbioma está en nuestro intestino. ¿Y por qué estoy hablando yo de microbiología en cierta forma, siendo formado en inmunología? Porque encuentro como la frontera a la que tenemos que ir para entender cómo es que está funcionando nuestro sistema inmune. Bueno, hay un montón de datos que después, si quieren, podamos dejar una copia, pero la importancia del microbioma en el intestino tiene que ver con estas cosas. Por ejemplo, el desarrollo del sistema inmune.
un sistema inmune sin microbioma no se desarrolla muy bien. Por ejemplo, la formación de los nódulos linfáticos a donde se induce la respuesta es deficiente si no tenemos microbioma. Empezando por ahí, uno puede pensar de que el microbioma es clave para el sistema inmune. Entonces, la forma de entender el sistema inmune muchas veces pasó por el anticuerpo. ¿Cómo son los anticuerpos? Y era más inmunoquímica. Después había quienes estaban en el campo de las células, que los macrófagos eran lo más importante. Y eso fue una guerra muy grande, hasta que se interpretó como inmunobiología juntar a las dos cosas. Y de pronto la inmunología se choca de frente con el microbioma. De pronto el microbioma le dice cómo tiene que hacer los nódulos linfáticos. Si hay especies o no, van a aparecer subtipos de células TCD4, por ejemplo. Hay una bacteria, que son las bacterias cementadas filamentosas, que si no están, no tenemos los TH17. Sí. No sé si es retorno. No sé si la gente que está escuchando online le llega bien. Bueno, vamos a intentar no hacer tanto eco. Tiene que ver también la estructura, ese microbioma tiene que ver con la estructura de cómo van a estar, con lo que interactúa en la mucosa, que son las uniones estrechas, por ejemplo, la barrera epitelial en el intestino, dependen mucho de las señales que vienen. Pero además, muchos sistemas dependen de los metabolitos. ¿Cómo? ¿No la escucha bien? Bueno. Ahí está. Bueno, a ver. Ahí, bueno, capaz que si no escuchamos tanto, el parlante me escucha mejor. Bueno, a distancia, por ejemplo, el sistema nervioso, también el desarrollo depende, bien, gracias, de los metabolitos que surgen, de cómo la microbiota procesa los alimentos. Entonces, el metabolismo es una de las funciones principales, la fermentación de residuos dietarios no digeribles, la síntesis de vitaminas, pero además ofrece como parte del sistema inmune protegiendo, porque compite por nutrientes con patógenos y los desplaza. Entonces se vuelve una barrera más del sistema inmune innato. Todo eso tiene que ver el microbioma, entonces es casi como estudiar el sistema inmune. Sin tener en cuenta el microbioma es un poco estar sesgado. Y el sistema inmune en el intestino tiene algo de por medio con el microbioma, con la microbiota, y es el moco. Por eso se llama un sistema de mucosas. Y el moco no es el mismo en todo el tracto gastrointestinal. Si uno ve en el estómago, tiene una estructura, en el intestino delgado por absorción tiene otra con parches, y en el colon, donde se encuentra la mayor cantidad de la microbiota que forma este microbioma, hay dos capas de moco, una densa, que es estéril. Uno acá sí marca, por ejemplo, para marcar el RNA de bacteria, por ejemplo, puede ver en rojo las bacterias y las dos capas de moco, y hay una capa de moco que no tiene bacterias. Esa capa es estéril, es la capa densa, y una capa laxa, que es donde vive la microbiota. Entonces el moco es un organizador del tracto gastrointestinal, sobre todo para la microbiota. Y esta microbiota que forma parte del microbioma no es siempre igual en la vida. Normalmente se nace sin microbiota. En útero no tenemos microbiota, pero recibimos los metabolitos de la mamá. Una vez que nacemos comienza la colonización, y uno, si ve en estos gráficos, esto es haciendo una determinación de las especies que hay en el microbioma, usando una tecnología que se llama 16S, por ejemplo, puede ver la distribución de Firmicutes y Bacteroidetes. Firmicutes ahora se llama Bacillota, y cómo va cambiando a través de los años. El mensaje es simple: la microbiota no es nunca la misma a través de los años, y va cambiando con las distintas situaciones a las que se enfrenta. Por ejemplo, si el bebé nace por cesárea o por parto vaginal, cómo está alimentado, y después distintas condiciones. Por ejemplo, si uno es sano o si hay sobrepeso y obesidad, va a ser distinto. Pero además ocurrieron cambios en cómo vive la sociedad que impactó un montón en las especies que tenemos en la microbiota, y a eso se le llama la industrialización. Incluso hay un proyecto ahora que se llama Vanish,
que se hace en África, a donde se han determinado que hubo especies que se perdieron. Simplemente por cambiar la forma en que vivíamos, tenemos una microbiota que es distinta y que hoy pensamos que es deficiente, no nos está dando todo lo que necesitaríamos. Esto también estamos viendo, por ejemplo, a medida que fuimos aprendiendo de las enfermedades infecciosas y las fuimos combatiendo, fueron bajando, por ejemplo, sarampión, tuberculosis, hepatitis, iban bajando, pero a la medida que venían bajando, un montón de enfermedades que uno podría llamar autoinmunes comenzaron a incrementarse. Y esto puede tener que ver también en la composición de la microbiota. Ahora, la microbiota tiene una composición a la que uno podría llamar normal, en homeostasis, a donde tenemos bacterias que son benéficas, bacterias comensales, que están en el lumen, que están en esa capa laxa de moco, pero después tenemos patógenos o patobiontes que dependen mucho de la presencia de estas que son benéficas. Cuando estas ya no están, empiezan a desaparecer, como puede ser en una enfermedad como la que nos toca estudiar a nosotros, que es la enfermedad inflamatoria intestinal, aprovechan ese espacio y crecen. Ahí es donde tenemos lo que se llama disbiosis. Para ponerlo en un ejemplo así simple, un organismo en homeostasis, uno podría ver así el microbioma, una jungla, como quizás la jungla que hay acá al norte de Salta, en Jujuy, bueno, muchos lugares para el lado de Tucumán. Pero pasa momentos en que nos puede pasar esto, como puede ser el desmonte o otras, no voy a hacer ninguna clase de declaración, pero puede pasar esto en el intestino y después puede hacer algo así como monocultivo. Así podemos entender también qué pasa en la disbiosis con la microbiota. Hay situaciones en las cuales ese equilibrio se rompe y algunas especies aprovechan el momento y crecen, y ahí es donde, si hay probabilidad de desarrollar enfermedades inflamatorias, van a ocurrir. Esto es una hipótesis de inflamatoria de todas las enfermedades basadas en el microbioma, que no es en realidad lo que yo estoy estudiando, pero les cuento para que tengan en cuenta con quién estamos interactuando. Un ejemplo puede ser en el caso de Clostridium difficile. Cuando uno usa un antibiótico y rompe esa homeostasis, Clostridium difficile encuentra el lugar para crecer. Y es donde se vuelve oportunista. Y hoy, por ejemplo, una de las mejores terapias, en un solo día con trasplante de materia fecal, lo puede uno erradicar. Simplemente por la competencia. Con nutrientes ya no crece más. Eso es algo que les quería contar. Y además este microbioma, otra forma de interactuar, y esto es algo que no es tan viejo, lo hemos aprendido hace poco. La leche materna tiene lo que le llamamos especies de microbiota, que son probióticos que van a colonizar el neonato. Pero además tiene anticuerpos que los unen. Son anticuerpos que son de IgA. Esos anticuerpos, al unir estas bacterias benéficas en el neonato, hace que se peguen en el moco. Entonces la mamá le está pasando, con la colonización, anticuerpos para que queden esas bacterias. Las células B, que están en las placas de Peyer del intestino, reconocen esas bacterias y empiezan a hacer la IgA. Así el neonato va a tener la IgA que va a unir a sus bacterias benéficas. ¿Cómo hace la mamá para darle esa IgA? Las células B de la mamá, de las placas de Peyer de su intestino, se van a la glándula mamaria. Eso es algo que hemos aprendido. Entonces, de esa forma la microbiota está influenciando cómo son el sistema biológico nuestro y el sistema inmune. Ahora, se podrán pensar de que la microbiota necesita algo para subsistir y esa es la dieta. Entonces, si queremos estudiar cómo la microbiota impacta en el sistema inmune, también tenemos que estudiar de qué se está nutriendo esta microbiota, y por eso es que empezamos a hablar de dieta. Y como se darán cuenta, en nuestra formación tenemos un poco de microbiología, pero de nutrición no tanto. Entonces ahí es donde empezamos a asociarnos, y todo lo que les voy a mostrar son tecnologías que llevamos adelante, pero que lo tenemos que hacer en equipo. Uno piensa en la dieta y cómo afecta, depende de la composición genética del individuo, la microbiota que va a tener. El microbioma que se encuentra en el organismo depende de la composición genética de cada uno. Por eso no tenemos el mismo microbioma. Cada uno tiene uno distinto. Y la dieta va a influenciar distinto a cada uno, ¿no? Dependiendo de la microbiota que tenga.
Pero la microbiota es la máquina de procesar ese nutriente para generar metabolitos, que son en realidad quienes impactan en el sistema inmune y en todos los sistemas. Entonces estudiar microbiota es ponerle nombre y apellido a la maquinita, nada más. Pero lo que entra el nutriente, por ahí no lo sabemos. O el metabolito que sale, tampoco. Entonces todavía tenemos un montón de preguntas para explorar. Si este estudio, que está muy bueno, hicieron 34 personas, por 17 días le medían qué comían, cuál era la composición de la microbiota, depende de lo que comían, y cómo impactaba esa dieta en la composición. Lo que se dieron cuenta, ustedes se pueden fijar acá, y acá viene la primera pregunta, a ver si no se me durmieron todavía. Arriba, acá en este primer renglón tengo muchos colorcitos. Esos colorcitos son los grupos de los alimenticios. Más o menos están comiendo parecido, ¿no? Excepto estos dos que eran gamers. Eso lo dicen. Eran gamers que estaban tomando Ensure todo el día, o sea, comían era un alimento líquido. Excepto esas dos personas, todos estaban comiendo variado. Y esto es como tiene anotado, y esto es lo que yo mencionaba del USDA. Estados Unidos tiene anotado exactamente todos los alimentos, de forma que uno puede hacer un análisis bioinformático de lo que estamos comiendo. Todavía nosotros no estamos en ese nivel de poder discriminar al detalle cómo es nuestra dieta. Ahí es hacia dónde vamos. Pero, por ejemplo, viendo esta dieta, uno puede ver allá arriba los colorcitos, y si miramos acá abajo, a ver, ¿quién se anima a decir acá? ¿Cómo es esto? Si comparo esta columna con esta, y con esta. A ver, ¿quién se anima? Sea online o acá. ¿Qué me pueden decir? Esto que está acá es la composición de la microbiota. Cada color es una bacteria. ¿Qué me pueden decir acerca de estas columnas? ¿Cómo son? ¿Son iguales? ¿Son distintas? ¿Parecidas? Algunas son poli, otras son mono, son distintas. Bien. Por ejemplo, vamos a esta que tiene un amarillito con verde versus esta, por ejemplo, ¿no? Son distintas. Ese es el mensaje. Cada persona, cada individuo puede que esté comiendo lo mismo, pero tiene distinta microbiota. Ahora, cuando uno ve los módulos funcionales codificados por esa microbiota, puede hacer este gráfico. ¿Y este gráfico cómo lo verían ustedes? ¿Cómo me dicen que son las columnas? Parecidas. Entonces el mensaje es, la microbiota es distinta, pero la función que nos está dando es muy parecida. Estamos usando distintas maquinitas para llegar al mismo lugar. Ese es el mensaje que tenemos hoy. Y este artículo también nos dijo que los últimos 3 días de nutrientes definen cuál es la composición de la microbiota. Nosotros hacemos evaluaciones con una encuesta que es muy simple, que vienen de estudios en los cuales participamos en Estados Unidos. Tuvimos la suerte de participar uno de los integrantes que están acá en el público, en los cuales la encuesta era muy simple. ¿Qué come usted en cada uno de los momentos del día? ¿Qué tipo de alimento? ¿Qué cantidad come? Eso nos dimos cuenta que por ahí, en cierta forma, es muy rudimentario. Hay otras formas de evaluar esto, y por eso es que yo le decía que estaba muy bueno lo que estaban haciendo el doctor Haldane, en tratar de diseñar formas para sacar más detalladamente cómo es que nos estamos nutriendo. Y empezamos a trabajar con, en este caso, María Dolores Román y Victoria Lambert, que son de la Escuela de Nutrición de la Universidad Nacional de Córdoba, en las cuales ellas trabajan con un software que se llama Nutrio, que en realidad es una tabla de Excel en la cual cargan más o menos 198 distintos tipos de alimentos en frecuencia semanal, ¿no? Frecuencia semanal. Yo les conté que los últimos 3 días influenciaron a la microbiota. Entonces por ahí todavía nos falta. Pero así hemos podido diferenciar, o ellas, Dolores por ejemplo, han podido definir los patrones alimentarios que hay en Córdoba, por ejemplo, que hay 4 patrones en los cuales definen por grupos de alimentos. Todavía de una forma gruesa, pero más o menos estamos definiendo cuál es nuestra dieta. Lo que se sabe a través de la dieta es que uno puede tener dieta alta en fibra, o puede tener alta en
alimentos fermentados. Y este artículo cuenta de que si uno pone una alimentación alta en fibra, tiene una respuesta que es, en cierta forma, ¿cómo decirle? Binaria. Si el sistema inmune está bien, las fibras altas van a hacer que sea muy benéfico esa alimentación. Si el sistema inmune no está bien, es más proinflamatorio, tener una dieta alta en fibra es bastante mala. Entonces ahí es donde uno tiene que pensar que son muchas las cosas a tener en cuenta antes de decir hay que comer mucha fibra, porque a no todos nos va a ir bien. Pero en el caso de alimentos fermentados, este estudio lo que nos cuenta es que la alimentación con alimentos fermentados hacía que la diversidad de la microbiota fuera más grande. Entonces, muy benéfico en todos los participantes. Y es algo para tener en cuenta, que no todos los alimentos vamos a responder igual, pero que los alimentos fermentados son los mejores hasta ahora en lo que es diversidad de microbiota. Y acá les cuento uno de los artículos que se llevó adelante en Bangladesh, que lo usamos para armar uno de los proyectos que tenemos, que lo voy a contar después, pero básicamente a niños que tenían malnutrición, midieron cómo estaba esa microbiota. Y se dieron con que las personas, los niños que tenían malnutrición severa, tenían un retraso en la maduración. ¿Se acuerdan que les mostré un gráfico que durante la vida la microbiota no era igual? Bueno, esa maduración tiene ciertos tiempos, pero si uno tiene una malnutrición, esa maduración se retrasa. Y este trabajo lo que hizo fue empezar a diseñar alimentos para cambiar a la microbiota y hacerla madurar. Creo que es una forma innovadora de empezar a influenciar distintas condiciones, en este caso de malnutrición. Usaban un suplemento importado, se lo daban a los chicos se mejoraban, volvían a su casa, a los 6 meses estaban igual. Con estos nuevos alimentos la cosa fue distinta. Y este trabajo ya lleva varios años adelante y nosotros pudimos participar de una iniciativa muy linda que tuvo el Ministerio de Ciencia, que fue Argentina contra el Hambre, que ya les voy a contar un poco. Y este es uno de los últimos artículos que quería traer, por ejemplo, una dieta que les conté antes. Cuando se industrializaba, uno perdía ciertas bacterias. Bueno, este trabajo intentó decir, bueno, ¿qué pasa si las pongo de nuevo? Y además traigo la dieta de que sea preindustrializada a donde sí estaban esas bacterias. Y este artículo que les dejo después para que lo vean es qué tan benéfico es reintroducir. Y en 2 semanas en Canadá, por ejemplo, ven cambios muy interesantes de traer una dieta preindustrializada y traer cepas que se han perdido. Esa es la parte de dieta. Uy, y acá no sé qué pasó ahí. Pero bueno. Ah, gracias. Bueno, ¿habrá alguna pregunta por ahí? O dicen esto no sirve para nada. Bueno, y ahora les cuento de metabolómica. Y la metabolómica es el estudio de los metabolitos de un organismo, un tejido, que es el producto final de muchos procesos celulares, pero tiene que ver con la genética, el estrés ambiental, el estado nutricional y la actividad microbiana intestinal, o sea, del microbioma. Pero a la vez nos dan un fenotipo bioquímico de cómo está esa persona. Y es ahí donde quiero poner el énfasis. Porque uno piensa en microbiota y piensa en el nombre y apellido, y a ver qué pasa. Pero en realidad nos estamos olvidando de la dieta, pero de lo más importante, que son los metabolitos. Yo les quiero contar cómo se miden, pero en realidad, en principio, como la composición genética influencia en el microbiota, la composición genética también influencia en los metabolitos. Y cuando uno va a medir los metabolitos, hay metabolitos que vienen de la microbiota y metabolitos que vienen del cuerpo. Entonces, ¿de dónde vienen? Y eso es una de las grandes preguntas que tenemos. Porque normalmente uno depende cómo hace el estudio del microbiota. Por ejemplo, si uno estudia solamente el ribosoma de la bacteria para ponerle nombre y apellido y después asume las funciones bioquímicas que va a tener esa bacteria, está solo llevando adelante una suposición muy grande. Solamente por saber ribosoma voy a decir cómo está funcionando la bacteria. Hay otras técnicas que son metagenómicas que nos van a decir un poco más. Pero uno puede medir, por ejemplo, los metabolitos plasmáticos. En este caso llegan a medir a 930 y empiezan a ver de dónde viene. Y uno puede encontrar que 64% de todos los metabolitos que podamos medir en plasma vienen o de la microbiota
o del anfitrión, pero el 70% de todos tiene que ver con la interacción de los dos. Entonces entramos en un campo que es difícil de definir. Es más, el desafío nos dice que si uno, dependiendo de la técnica que use, el 95% de las señales no son identificables. Vamos a ver un montón de picos que no sabemos qué son. Entonces, la metabolómica hoy nos pone en un momento complejo, porque sabemos qué es lo que está impactando en el sistema, pero todavía no sabemos de dónde viene ni cómo lo hace. Y es una gran frontera hacia moverse. Sobre todo dónde se están haciendo esos metabolitos y cuál es el efecto que tiene cada uno. Esos son los desafíos hoy del campo de la metabolómica. Pero si pensamos que no somos maquinitas que estamos todo el tiempo haciendo exactamente lo mismo, sino que comemos a cierto momento, después tenemos momentos de ayuno, después nos vamos a dormir, los nutrientes que tiene esa microbiota no son siempre los mismos. Entonces hay microbiota que se alimenta en un momento y después que no está más el nutriente, ya no se alimenta más y empieza a morirse. Y hay otra que se alimenta de la que se mueren. Entonces los metabolitos que circulan durante el día son todos distintos. Y eso explica también por qué el sistema inmune, por ejemplo, funciona distinto a la mañana. Vacunarse a la mañana no nos da el mismo efecto que vacunarse a la tarde. No sé si lo sabían, pero el ciclo circadiano, hay un paper que dice que a las 4 de la tarde es mejor que no te vacunes. Es mejor a las 9 de la mañana, por ejemplo. Dependiendo de la respuesta que uno quiera, por esto, por los metabolitos, por cómo están en el ciclo. Y además tenemos en el intestino una ola, que es la ola de la IgA, que pasa cada tanto. Ahí se hacen 5 gramos de IgA por día, continuamente que van saliendo. Son para unir las bacterias benéficas o para sacar las que nos queremos. Esa ola hace que cambiar las maquinitas cambie la metabolómica. Entonces ahora la foto que tenemos de cómo está ese sistema inmune es mucho más dinámica. A la mañana, por ejemplo, hay un estudio que demostraba que si uno se vacunaba a las 9 de la mañana, por ejemplo, versus a las 4 de la tarde, a las 9 tenían mejores respuestas. Porque, por ejemplo, en ratón, que son los sistemas en los que uno puede modificar un poco más, hay momentos en los que circulan las presentadoras y hay momentos que no circulan las presentadoras. Hay momentos que hay ciertas citoquinas y hay momentos que hay ciertas otras citoquinas. En el sistema humano, con pacientes, a las 9 de la mañana se genera mejor respuesta a una vacuna que a las 4 de la tarde. Tiene esas cosas. Perdón, sí. Doctor, fibra, sí. Todo lo que sean verduras. Sí. ¿Y cuáles son los ejemplos de alimentos fermentados? ¿A qué le llamas alimentos fermentados? La respuesta más fácil es un yogur, por ejemplo, o todo lo que uno pone, el kefir, por ejemplo, la kombucha, o un kimchi, o quizá todos esos alimentos exacto, todos los alimentos que nuestros antepasados conservaban para que no se perdiesen, donde crecían bacterias o levaduras, son fermentados. Entonces, por ejemplo, después de que salió ese trabajo en Bangladesh, había una persona que venía de África y decía, cuando yo era chica, mi mamá me mandaba a la escuela con leche fermentada. Y yo llegaba y había amigos que tomaban Coca-Cola y decía, ¿por qué no puedo tomar Coca-Cola? Y ahora me doy cuenta que tomar la leche fermentada era mucho mejor que tomar la Coca-Cola. Sin ánimo de decir nada, la Coca-Cola está muy buena, la Coca-Cola. Pero el alimento fermentado quizá, y algunos autores piensan que tiene que ver con la evolución nuestra. No vamos a entrar en que si existió o no evolución, y bueno, ya es un terreno en el cual no vamos a discutir. Pero había un autor que decía que cuando el primate se baja del árbol y empieza a moverse de un lugar al otro, la fruta que encontraba no la encontraba en el árbol, sino que la encontraba en el suelo. Y esa fruta estaba fermentada. Y quizá nuestro sistema se acostumbró a encontrarlo de esa forma y es muy benéfico el alimento fermentado. Por ahí viene, pero todavía hay que hacer más estudios. El alimento probiótico, bueno, por ejemplo, hay cepas que están en la leche materna que fueron llamadas probióticos por el hecho de ser benéficas. En realidad el probiótico es
en una noción de mejorar la salud. Eso es la noción metafísica de un probiótico. La definición particular es una cepa de bacterias en los cuales, puesto en el sistema que uno lo ponga, tiene un efecto deseado, un probiótico. Nosotros, por ejemplo, tenemos la posibilidad de armar un estudio en el lugar donde estamos, en los cuales hay un probiótico creado, que es un Saccharomyces boulardii, que es una levadura, que puesta en distintos modelos animales ha tenido muchos efectos benéficos. Entonces ahora se va a probar el efecto de probiótico en pacientes o en voluntarios en el hospital asociado, que es el hospital privado, en los cuales van a estar con un target de buscar reducir el riesgo hacia sobrepeso y obesidad. Entonces uno dice probiótico, ¿cuál es la bondad que va a dar esa cepa? ¿No? Por eso le di la definición metafísica. Con probiótico, exacto. Exacto. Bueno, no sé cómo se llevan con Tucumán, pero el Cerela, que es un instituto que está en Tucumán, tiene muchísimos años y ha hecho el desarrollo muy bueno que impactó en el yogurito, por ejemplo, y tiene efectos de reducir a nivel epidemiológico las infecciones respiratorias, por ejemplo, en niños, pero hace un montón que vienen suplementando. Pero todavía no se sabe cómo le cambia el nombre y el apellido de las microbiotas que tienen esos niños, por ejemplo. Es una pregunta que todavía tenemos. O cómo es que hace ese efecto. ¿No? Acá tenemos otra pregunta. No, un poco para contestarle a la doctora, en términos comunes, probiótico se le llama a todo aquel alimento que contiene un microorganismo vivo, o sea, todo lo que tienen bacterias. Y el término prebiótico es todo alimento que no es digerible por nosotros los humanos, pero que sí es aprovechable por las bacterias del intestino, como el caso de la inulina o las fibras vegetales, la celulosa, todo eso. Esa es la diferencia entre pro y prebiótico. La inulina, la celulosa o todas las fibras que son insolubles, que nosotros no las podemos digerir, pero sí las pueden metabolizar las bacterias. Es el sustrato en el cual esa cepa va a crecer. Pero el probiótico muchas veces que se vende está muerto. Y el efecto es solo por pasar. Por eso es que no hice énfasis, pero está muy buena. Y después está la definición de posbiótico, que ya es esa cepa se la inactiva de forma que está muerta, pero los beneficios son, todavía no sabemos cómo, si es que son enzimas, cómo, que siguen teniendo. Entonces tenemos el prebiótico, el probiótico y el posbiótico. Y hay un meeting que está muy bueno, que el doctor, por ejemplo, Vinderola, en Santa Fe está liderando esto, que es un meeting que se llama Microbiota, se hace en Buenos Aires todos los años, y hay presentaciones donde muchas de las compañías ofrecen esto. La verdad que es un campo en explosión, básicamente. Y lo bueno, por ejemplo, del probiótico que vamos a testear en el hospital, es que es una producción local, ¿no? Por ejemplo, Danone, que tuvimos la posibilidad de tener en un módulo de microbiota a la gerente de ciencia, nos contó que siendo una empresa francesa, el único probiótico que compró a nivel mundial fue el que desarrolló el Cerela en Argentina. Fue el único que confió. Entonces, ahí es donde yo voy a decir, hacemos cosas buenas. O sea, tenemos mucho para ofrecer. Y en la parte de probiótico, mucho para crecer. Pero en la parte esta de definir cómo es el efecto en el sistema inmune, todavía tenemos mucho para aprender. Detectar enfermedades. Detectar enfermedades como cuáles. Para definir la microbiota, por ejemplo. Sí, claro. Sí. Por eso les voy a contar ahora, por ejemplo, esto sería todas las vías metabólicas que tendríamos para estudiar si quisiéramos hacer eso, y se vuelve bastante complejo. Tenemos que medir todo esto. Lo que uno puede pensar son este tipo de metabolitos, que son los que se producen en la microbiota en el intestino, que son ácidos grasos de cadena corta, que eso los podamos medir.
ácidos biliares primarios y secundarios, indoles derivados del triptófano, esfingolípidos, carnitina, ácidos grasos poliinsaturados, son una definición gruesa de más o menos cuáles son los metabolitos que podemos medir. En este caso yo le quería contar de los ácidos grasos urinarios, porque de las cosas que podemos medir uno puede estar en plasma, en orina, en materia fecal, y elegimos orina porque normalmente la excreción hace que podamos ver lo que sobra, en cierta forma, hablando de una manera más simple, podemos detectar mejor la disbiosis de la microbiota midiendo metabolitos en orina. Nosotros fuimos hacia los ácidos grasos urinarios, tuvimos la posibilidad de trabajar con 2 bioquímicas que habían desarrollado esta técnica, que tenían, uno puede usar todos estos métodos que son cromatografía gaseosa, que es la que en realidad usamos, con espectrometría de masa en tándem, resonancia magnética nuclear, cromatografía líquida, que es la que le conté recién, espectrometría de masa con plasma acoplado inductivamente y espectrometría de masa especial, y les quería contar más o menos cómo funciona. Hay que hacer una extracción en fase sólida, en la cual ponemos el material derivatizado en lo que es el cromatógrafo, que funciona con un gas, y acá vamos a tener una columna que nos va a separar a los metabolitos, va a haber una ionización y después entramos con el cuadro polo que hace la espectrometría de masa, y terminamos con algo así, donde tenemos picos para cada uno de estos metabolitos. Obviamente cada uno de estos picos los tenemos que pasar controles para saber qué es cada uno. Acá empiezo a acelerar un poco porque si no nos debemos, vamos a cortar antes. Pero no se producen los mismos metabolitos en el tracto gastrointestinal, porque la microbiota no es la misma en todo el tracto gastrointestinal. Y este estudio, por ejemplo, que se hizo en Canadá, pueden ver en ratón que la microbiota en el yayuno, en el ileum, en el cecum, en el colon, por ejemplo, no es la misma dependiendo de la edad, de la composición que tenga, del sexo, cuáles son los metabolitos que detectan. Esto es tomando distintas muestras, se hizo en suero, en hígado, en el vaso, en orina. Pero además tenemos la posibilidad de hacer cortes ahora en tejido, que esto sería lo último y lo mejorcito, lo más preciso en realidad, que es poder medir metabolitos exactamente in situ. Y esto se hace con absorción de láser y después vamos a la espectrometría de masa. Todavía no tenemos algo así acá, pero bueno. Tenemos sí los cortes que están guardados, que el día de mañana podríamos llegar a hacerlo. Y podemos ver algo así, por ejemplo, cómo el metabolito se localiza la producción. Hay un campo en explosión en inmunología que es el inmunometabolismo, que integraría esto. Pero todavía el inmunometabolismo no tomó la solución sistémica, sino que es mucho más el macrófago in vitro, por ejemplo, cómo reacciona el monocito, cómo funciona el metabolismo. Todavía no hemos podido llegar a integrar las señales estas a nivel sistémico. Pero uno puede tomar, por ejemplo, muestras, ya sea de orina, de materia fecal o de plasma, y salir a buscar distintos marcadores, por ejemplo, usando pacientes versus individuos sanos, encontrar cómo es el metabolismo, cómo es distinto, ¿no? ¿Qué metabolismo están circulando en una enfermedad y cuáles son los que circulan en salud? Y poder encontrar así un patrón, un perfil metabolómico que nos defina esa situación. Y ahí armar una nueva hipótesis de por qué la enfermedad está ocurriendo. En este caso uno puede buscar la huella metabólica que se llama, y en esto es un poquito cómo trabajamos en investigación translacional, en donde uno integra lo que sacamos de los pacientes para también a modelos animales hacer cosas in vitro y probar esta hipótesis y decir, bueno, este metabolito aparece en esta enfermedad. ¿Por qué lo hace? ¿Cuáles son las vías metabólicas afectadas? ¿Cuáles son las posibles fuentes de este metabolismo? Y quizá uno puede llegar a usar esto como una cuantificación directa de ese metabolito y poder validarlo clínicamente para usarlo como biomarcador. Yo le voy a... Sí, exacto, esa es la idea. Exacto, esa es la idea. Yo le voy a contar 2 ejemplos. Bueno, acá podemos hacer un recreo, no sé cómo estamos de tiempo.
¿Ya no fue la hora? Mañana. Perdón, tengo una pregunta mañana a en las el 8. chat virtual, Sí, no sé si se me escucha. Sí, Sí, acá pregunta Jorge si el estrés influye en el metabolismo de las personas. diría que sí, directamente, sí. Ahora, ¿cómo influye metabolómicamente? No le podría decir directamente. Bien, bueno, acá nos comenta. Puede modificarse con la probiota o con la flora intestinal, Sería una linda hipótesis a probar. porque yo conozco varios chicos que tienen una deficiencia en la acetilcarnitina, pero lo que está abajo es la carnitina. Ujú. ¿Y eso a qué se debe? Si ya se sabe por qué se debe, a qué se debe. Esa en particular no se la puedo responder exactamente específica, pero habría que ver si la composición de la microbiota de esos niños es distinta a la de un individuo sano, porque por ejemplo en la enfermedad inflamatoria intestinal uno pierde ciertas especies y al perder esas especies se pierden los metabolitos que las especies producen. A menos que haya otra que lo pueda ocupar a ese nicho y usarlo, esos metabolitos, y darte ese metabolito, a veces se pierden especies y se deja y cambia el perfil. En la disbiosis normalmente cambia los metabolitos que vemos porque cambian las especies que están actuando sobre los nutrientes. Podría ser una causa de que la metabolómica que uno ve en esos niños se deba a un cambio de microbiota. Quizás están alimentándose igual que los otros niños, pero no tienen cómo procesarlo. Ese sería mi mensaje. ¿Nos quedan 7 minutos? 7 minutos. Dale, bueno, perfecto. Bueno, hacemos 7 minutos entonces. Bueno, gracias. Bien, empezó un ida y vuelta ahí. Gracias. Siete minutos. Hola. 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 Hola.
y tiene un producto que se llama Rewell. ¿Sí? Bueno, ¿cómo estamos? ¿Seguimos? Bueno, si no se cansaron todavía, si todavía tienen ganas de seguir charlando de trabajar en la frontera de la microbiología y de la inmunología y la metabolómica y la nutrición, para darle un poco el sentido por qué hacemos esto. Normalmente una persona que trabaja en CONICET, por ejemplo, elige un campo de trabajo. Y ese campo de trabajo tiene que ver con cómo se formó. Muchas veces uno elige quedarse en su formación y trabajar en eso, o trabajar en la frontera con otros campos disciplinares, como puede ser la microbiología, la nutrición o la metabolómica, en las cuales uno no se forma. Y es en ese nexo en donde no encuentra a alguien que tenga la misma formación, donde uno hace su nuevo nicho. Muchos de los nuevos investigadores normalmente hacen su nicho en el lugar de frontera. Y es abrir caminos, no siempre es fácil, mezclar distintos campos. Investigación translacional es... A ver, no estaría pasando. Ahí, a ver. Ahí está. ¿Qué es hacer investigación translacional? Investigación translacional muchas veces es ponerle nombre entre lo que se conoce como clínica o básica, que pueden ser muchos modelos en los cuales uno prueba cosas o directamente en el paciente hacer la pregunta. Pero a veces ese nexo es como un puente en el que no se cruza y uno no logra integrar la respuesta a una pregunta para poder llegar a un tratamiento. La investigación translacional conjuga la clínica, la básica, con la idea de llegar más rápido a una solución, a un problema que puede tener la sociedad. Por ejemplo, un grupo de pacientes con una enfermedad. ¿Cómo es hacer investigación translacional con el microbioma? Uno puede empezar por aquí. Empezar con un estudio clínico, a donde con encuestas, con, por ejemplo, multiomics, que son distintas técnicas que pueden ser transcriptómicas, además de la microbiota, la metabolómica, llegar a formular una hipótesis. Muchas veces ese es el primer paso, y en realidad es el primer paso en el que yo he comenzado. Estos trabajos son los trabajos de exploración, a donde uno se hace la pregunta en el paciente qué está pasando, para después salir con la hipótesis a probar en otros sistemas que pueden ser en ratón, con ratones knockout, con organoides, in vitro, después pasar a lo que es cultivo, si en el caso que uno encuentre que es una cepa el problema, quiere ver cuáles son las vías metabólicas de esa cepa, la crece, hace distintos estudios y luego ve si puede desarrollar, por ejemplo, prebióticos o los posbióticos que habíamos mencionado recién, probióticos o trabajos con drogas que puedan suplir esa deficiencia o mejorar lo que uno encontró. Y a la vez que hace estos estudios probablemente vuelva a hacer un ciclo iterativo para desarrollar una terapia usando todas estas herramientas. O sea, la investigación translacional no es algo que se termine, sino que es algo continuo. Nuestros estudios, los que les voy a contar, tienen muchos de esos ingredientes. Volviendo a Argentina, la pregunta que se me ocurrió trabajar fue con pacientes con una enfermedad, que es una enfermedad inflamatoria intestinal, en la cual no les voy a contar mucho, pero simplemente contarles que es multifactorial. Y que esa enfermedad ocasiona inflamación en los intestinos, tiene dos presentaciones, colitis ulcerosa y enfermedad de Crohn. Pero, por ejemplo, tiene que ver con la actividad física, si tiene o no apéndice, si fuma, si tiene estrés o no, ahí va la pregunta que teníamos, si tiene vitamina D, cómo es su exposición al sol, la higiene, la dieta, si duerme, qué medicaciones tiene, cómo está la composición del microbioma y la susceptibilidad genética. Obviamente que esto me da un campo enorme para hacer un montón de experimentos, pero la idea es poder resolver y elegir algunas de ellas. Por ejemplo, en el caso de la dieta, elegí trabajar en el triptófano, que viene de la dieta, y sus metabolitos y cuál es su efecto en la mucosa intestinal. Después tengo la composición de microbiota, estudio cómo es la composición de microbiota en esta inflamación y de ahí me animé a hacer un proyectito para Argentina contra el hambre.
Y los efectos en el sistema inmune es un proyecto de los cuales les voy a contar un poquito y en el cual participamos con el doctor Halding. Bueno, en un principio les cuento sobre el triptófano dietario y sus metabolitos. Y la pregunta que tenemos es, los metabolitos que surgen después de que la microbiota actúa sobre el triptófano, ¿qué hacen? Y lo que teníamos idea, y nuestra hipótesis es que es un metabolito que es generado por la microbiota, que es el indol 3 propiónico, es un ácido orgánico, y que promueve la reparación de la mucosa intestinal a través de una citoquina interleuquina 22. Esa fue la hipótesis. Armamos un proyecto que hoy es una tesis de Emilia, que es una biotecnóloga de la Universidad de Tucumán. Ella es de Salta y en este momento está en la Universidad de San Pablo profundizando dos de estos objetivos. En la tesis por ahí uno tiene distintas formaciones, pero la idea es que una tesis plantee una pregunta y a esa pregunta uno diga la hipótesis. Bueno, a mí me parece que la pregunta tiene esta respuesta. Esa es la hipótesis. Y los objetivos de tu tesis deberían ser, por 3 caminos independientes, intentar ver si esa hipótesis que uno dice es correcta. En nuestro caso hicimos 3 objetivos y es que si este metabolito mejoraba la mucosa intestinal, teníamos 3 formas de verlo. Uno es definir los cambios de expresión genética que tenían las células epiteliales del intestino. Eso es uno de los objetivos. El otro es ver qué efecto tenían esos metabolitos en el sistema inmune que uno puede detectar en la mucosa intestinal. Y un tercero es, trabajando con pacientes, cómo son los metabolitos, o cuáles metabolitos podemos ver en circulación. Bueno, esta es más o menos la vía metabólica del triptófano y cómo las distintas enzimas que están en verde generan los distintos metabolitos. Por cada compuesto de nuestra nutrición vamos a tener todas estas vías y un montón de metabolitos. Nosotros elegimos este porque tenía un efecto muy bueno en la homeostasis y pensamos que si estos pacientes tienen inflamación intestinal y aprendemos sobre un metabolito que lo mejora, el día de mañana podemos llegar a ofrecer una investigación translacional que sale con una terapia que mejora rápido. Este es más o menos el intestino, uno puede ver, y la mucosa, todos los sistemas de mucosa como el pulmón, el intestino, se llaman mucosa porque tienen moco, y además tienen otra característica, es que tienen una barrera que es unicelular, es una célula al lado de otra, lo que separa el exterior del interior. Los tejidos de mucosa tienen un epitelio normalmente, que es una célula al lado de otra, y en el caso del intestino tenemos el lumen, ya les conté cómo era el moco, y tenemos células que están del sistema inmune en el medio del epitelio, que son intraepiteliales, y después tenemos una lámina propia que está debajo de la membrana basal de este epitelio, y después tenemos placas de Peller y tenemos un nódulo linfático que drena. En base a eso hicimos un experimento. Emilia inyecta por vía intragástrica con una sonda, inyectamos el metabolito 4 días seguidos y después vamos a ver el intestino, a ver cómo está ese sistema. Hacemos todo un aislamiento que lleva un tiempo, hay que digerir los tejidos despacito, tenemos que primero romper las uniones intercelulares para que salgan los intraepiteliales, después tenemos que usar ETA para romper esa membrana basal y después la colagenasa desarma la lámina propia. De esa forma uno puede ver, y esto se puede hacer en una biopsia también intestinal de pacientes. Si uno saca una foto, en este caso hicimos microscopía y teñimos para DAPI, por ejemplo, que son los verdes, son los núcleos, y de este lado tenemos el ratón control que recibió PBS y de este lado el ratón que recibió el metabolito. Si marcamos las células T, por ejemplo, con CD3, las vemos rojas ahí, y después marcamos una unión intercelular que es caderina E, podemos ver que en el control no hay tanta caderina E, o está más al final, esto en el duodeno, podemos ver vellosidades largas, pero en el caso del metabolito vemos un aumento de caderina E. Esta es una de los componentes de nuestra hipótesis. Al aumentar la caderina E, el tejido se cierra un poco más. Mejoramos lo que es la unión intercelular y podemos reducir, por ejemplo, la permeabilidad intestinal, que en muchas enfermedades puede ocasionar una inflamación crónica. Este es uno de los efectos que hemos visto.
Y después cuando hacemos citometría de flujo, uno puede analizar cada una de las células, la tinción que tuvo con diversos anticuerpos, en este caso eran 12 anticuerpos, y uno puede terminar armando nubes, que en este caso son un modelo de Tisney, es una reducción multidimensional, y podemos ver distintas nubes, y tenemos nubes, por ejemplo, de células T, en este caso, y en este caso son células T que son gamma delta, y hay distintos tipos de gamma delta, que son las intraepiteliales, si tienen CD8, si tienen el marcador THY, que es el CD90, uno las puede poner así en estas nubes, y ver en un solo gráfico todas las células que estaban en el tejido. Y de esta forma, por ejemplo, podemos tener todo lo que estaba en la parte intraepitelial de 3 ratones en los cuales no le pusimos el metabolito, y en la parte intraepitelial de los que sí le pusimos, como ven, no reaccionan todos iguales, pero en esto podemos ver, por ejemplo, a ver si alguien online o alguien que está acá ve algo. ¿Qué me pueden decir que se ve acá? A ver. Hay una mayor densidad ahí abajo, ¿no? ¿A dónde? Los de abajo. ¿Por acá abajo? Sí. ¿Acá? ¿Este? Ahí. Más negrito, no sé, yo capaz que estoy Ahí, medio ciego. claro, porque ahí. el color te dice como que hay más, como una densidad. Bien, es casi como una topografía, ¿no? Acá te da como que hay más. Y acá también, ¿no? Hay 2 nubes, y acá también. Cuando uno mira acá, puede ver en una sola foto que hay un montón de células que están cambiando, poblaciones celulares. Y en este caso nosotros detectamos que las gamma delta aumentan. Pero este es el primer paso de ese análisis. Muy buen ojo. Y eso es lo que hoy Emilia está haciendo en San Pablo, pero con un citómetro que tiene más de 30 y pico de colores. No soy más preciso porque a veces son 32 o 40, pero eso significa otra tecnología a la cual casi tuvimos, o que estamos por tener en el Oñativa, ¿puede ser? Así dicen. Bueno. Además, en el objetivo 3 que trabajábamos con pacientes, fuimos a ver la dieta, hicimos una encuesta como las que les contaba antes, y en base a esa encuesta calculamos cuánto triptófano se había consumido, desarrollamos un método para medir cuánto triptófano circulaba, que era todo lo mismo, más o menos lo mismo, y que la diferencia entre el triptófano plasmático y el consumido no había mucha relación. Pero sí había relación con cómo estaba la actividad de la inflamación de la persona. Con este gráfico lo que mostrábamos es que en un estadio menor de la inflamación, las personas estaban consumiendo más triptófano. Y esto es una observación que no la hemos hecho solamente nosotros, sino que ha sido validada en otros lugares. El consumo de triptófano hace que el paciente que tiene inflamación intestinal esté mejor. Por ejemplo, un vegetal crucífero, como puede ser el brócoli, por ejemplo, hace una mejora importante en el intestino. Bueno, ahora hay que ver cuánto de triptófano tiene, pero bueno. ¿El brócoli tiene más? Sí, por ejemplo, es crucífero. No les sabría comparar con la banana. ¿Cuál es la secreción de serotonina en el intestino que tiene el triptófano? Muy buen comentario. Un comentario que le puedo hacer es que el intestino le ha sido mencionado como el segundo cerebro por la cantidad de serotonina que tiene. Y el triptófano, con este metabolito, que no se conoce bien cómo conecta, con células enterocromatinas, es donde está la producción de serotonina, habría cierta regulación con este metabolito, pero hoy no lo sabemos. No, sí, está muy buena la pregunta. ¿Cómo influiría este metabolito? Bueno, no sé, no le podría decir. Habría que medir cuánto triptófano tiene la banana, pero habría que ver, por ejemplo, en brócoli, cómo... Es una muy buena pregunta, porque ya ahí estamos diseñando un lindo experimento. ¿Cuánta serotonina tenemos dependiendo en qué estamos comiendo? Y esos experimentos están buenos para hacerse, y todavía no se han hecho. Bueno, ¿visto que tenemos cosas por hacer? En este caso definimos la población, hemos logrado poner 10 con Crohn, 10 con colitis y controles, distintas condiciones, pero era para contarles cómo se ven los estudios metabolómicos. Uno puede hacer un heatmap, por ejemplo acá, donde el color rojo es mayor cantidad, un blanco no cambia, un celeste es baja.
Y si uno hace, este es un análisis no supervisado, y le pone todos los resultados de metabolitos, si se separan en las dos condiciones, es que ese perfil nos sirve para separar las dos condiciones. ¿Qué es lo que pasa entre los individuos sanos y los que tienen enfermedad inflamatoria intestinal? O entre los sanos y los que tienen colitis. No tanto con los que tienen, con los que tienen Crohn, porque no se separan. No sé si ven acá los colores. Cuando digo separar, es por ejemplo, todos los verdecitos me quedan de este lado y todos los magenta me quedan del otro lado. Eso es una separación no supervisada en base al perfil metabolómico. Que acá fueron 62 metabolitos los que medimos ácidos grasos con cromatografía de gas. Y podemos ver que más o menos separa las dos condiciones, Crohn con colitis, pero este es un artículo que estamos preparando. Este ya es supervisado, porque le hemos dicho. Esto es un PCA multivariado en el cual ya sabe que tiene cada condición y las nubes se separan. Pero podemos discriminar, salir con una lista de 15 metabolitos que discriminan bien las dos condiciones. Y en este caso, por ejemplo, puede decir que el ácido láctico, que en este caso, ahí está rojito, por ejemplo, está más alto en enfermedad inflamatoria intestinal, es el mejor discriminador en base al perfil urinario de ácido orgánico. Yo podría decir que si en orina medimos ácido láctico, es el mejor discriminador si tenemos la enfermedad o no. Y de esta forma uno puede usar como biomarcador, muy más rápido, podemos ver muchos metabolitos que cambian según esté sano o tenga la enfermedad. Podemos ver midiendo las concentraciones si es significativo ese cambio. En ese caso sí, no es el único, hay muchos. Se pierden otros, como por ejemplo, estos que tienen nombres largos, son todos producidos por la microbiota. Cuando hay disbiosis, hay especies que desaparecen y hay metabolitos que desaparecen. Y son característicos y uno los puede usar como biomarcadores. Y si los integra, uno puede hacer, por ejemplo, voy más rápido, una curva, a donde el área bajo la curva nos dice qué tan bueno es como biomarcador. Y en este caso, usando 61 metabolitos, tenemos las mejores curvas, que son de 0,92, por ejemplo, en discriminador entre colitis e individuos sanos. Este es un tipo de estudio que uno puede hacer con metabolómica. Fui más rápido porque si no, no le voy a poder contar todo lo que traje. Ese es más o menos el proyecto de Emilia. Después tenemos un proyecto que está basado en definir la composición de la microbiota. Y esta enfermedad normalmente cuando llega el paciente ya es tarde. Tiene todo un estadio de progresión, desde la susceptibilidad genética, todos los factores como implican, empieza a haber cambios en el intestino. Normalmente el paciente llega acá, todo inflamado, todo infiltrado, y es muy difícil tener terapias que sean efectivas. Entonces la idea es poder venirse antes. Hubo un estudio en el cual se pasó microbiota de pacientes a ratones y se vio que los ratones terminaban inflamados, simplemente por pasarles la microbiota. Entonces, ¿qué experimento hubieran hecho? Y eso se lo damos para la gente que está virtual también. ¿Qué hipótesis? No, bueno, anticuerpo, ¿cómo lo hubiera usado? Bien, ¿y qué es lo que haría? ¿Y qué haría después? Acá nos dicen los anticuerpos que generaría la microbiota en el ratón, podría usarlos. ¿Cómo lo usaría? Pero viene bien. Si uno piensa de que esta microbiota en el ratón causa inflamación, ¿cuál sería la primera pregunta? ¿Cómo? El perfil de la microbiota, ¿qué sería? Exacto, bien, allá decían también. Es decir, ¿cuáles son las especies que causan? Y ese es el proyecto. ¿Cuál es la identidad de la microbiota? Y el proyecto que lleva Martín, que es un médico gastroenterólogo, lo hacemos junto con Domingo, y los tres objetivos es identificar qué especies son las que pongo. Está bueno lo de los anticuerpos. Lo vamos a dejar ahí, ya se lo voy a decir cómo lo vamos a usar. Pero evaluar qué tan inflamatoria es esa especie de microbiota que vamos a encontrar. Y la idea era también tomar células de sangre periférica de pacientes y exponerla a las distintas cepas, la de los pacientes o la de los individuos sanos. Lo que hicimos fue tomar, esto fueron 15 personas en cada uno de los grupos, individuos sanos, con Crohn o colitis. Hicimos un estudio de determinar la microbiota con 16S, que es ponerle nombre y apellido en base al ribosoma. Nos dio que no eran muy distintas en análisis no supervisado, pero sí que había una baja diversidad en Crohn,
esto usando 16S, que había especies que caracterizaban, y estas especies, estos estudios se han hecho en todo el mundo. No son las mismas especies, las que vemos aquí en Córdoba, que las que se ven en Europa o en Estados Unidos, pero son parecidas, son muy parecidas. Ahora, anticuerpos. ¿Por qué pensó en anticuerpos? Bien, ¿por qué piensa que va a haber anticuerpos? Acá la pregunta es porque dice que si inoculamos la microbiota en un ratón, ¿qué va a pasar? Del enfermo. ¿Y dónde vienen los anticuerpos? Bien, del sistema inmune del intestino, ¿qué haría? Detecta la cepa y hace un anticuerpo. Bien, entonces si yo quisiera saber cuáles son los que inflaman, ¿cuáles son los que tendría que mirar? Los que están unidos al IgG. Y ese fue el diseño que hicimos en este experimento, que separamos en los que estaban unidos al IgG y después las contamos, diseñamos por citometría flujo una forma de contar a la microbiota cuáles estaban viables y pudimos contar exactamente las alícuotas que estaban unidas a IgG, que son positivas, o las que no estaban unidas a IgG, porque si vamos a hacer este cultivo in vitro, tenemos que poner la misma cantidad de bacterias, ¿no? Entonces tenemos que saber cuántas tenemos en cada una de las alícuotas, pero a la vez también hicimos una secuenciación. Sí. 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 El tratamiento podría ser, pero si yo busco en pacientes, en la materia fecal de los pacientes, a las cepas unidas con IgG siguen estando ahí. A menos que haya neutrófilos que la maten, hay algo que hace que las une, pero no siempre lo saca. No tener anticuerpos contra la cepa, como les conté antes, un IgA, por ejemplo, contra una cepa, no hace que se pierda, hace que se quede. Porque los anticuerpos a veces también ayudan, no solo son para matar. Pero en este caso nosotros cuando hicimos la secuenciación de qué especies estaban en un IgG y cuáles no, nos encontramos con especies que nunca habían sido reportadas y en eso estamos trabajando. Por ejemplo, la principal especie que después nos vimos que estaba en todos los pacientes es Listeria. Listeria hace una infección aguda, normalmente llega, hace una infección y se va. Pero en estos pacientes están todos infectados persistentemente con Listeria. Esto todavía no ha sido reportado, pero sí, en el 96, hubo un investigador que lo vio en las biopsias de pacientes, pero nunca lograron detectarla. En nuestro caso la detectamos. Y hay una forma de sacar a las bacterias, y que es algo que no toqué acá, pero ¿se acuerdan que les conté que había 5 veces más virus que bacterias? Bueno, uno puede diseñar un fago que mate a la bacteria específicamente, y eso se está haciendo. Y en Israel, en el Weizmann Institute, antes que le cayeran los 2 misiles que le cayeron, habían diseñado para Klebsiella pneumoniae, para esta enfermedad. Entonces, por ahí viene la cosa, poder manipular la composición de la microbiota con fagos. Y eso es algo que vamos a intentar hacer con estos pacientes. También tienen un metabolismo distinto, las que están unidas. Y hay investigadores que dicen que el anticuerpo sería la forma en que el sistema inmune talla la composición de la microbiota. El sistema inmune diría qué cepa se queda y cuál se va, con anticuerpos. Entonces es algo que el sistema inmune interactúa con la microbiota de una forma compleja. Un proyecto que fue este que les contaba de diseñar alimentos, doctor, se nos ocurrió... ¿se escucha? Quería hacer un comentario. Sí, una pregunta ahí. Sí, no, en realidad cuando alguien haga alguna pregunta o comentario del público, por favor que usen el micrófono porque en el Zoom no se escucha nada. Bueno. Gracias. Perdón, yo les voy estaba intentando repetir las cosas que les llegue, pero sí, vamos a hacerlo. Bueno, este proyecto este proyecto que les voy a contar fue un salto al vacío. Si ya trabajar en una frontera donde uno no sabía forma era complicado, decidir trabajar contra la malnutrición en Argentina es trabajar contra esto.
Hay un casi 70% de sobrepeso y obesidad en Argentina. Y el 80% de las futuras mamás o de las mamás en áreas de bajos recursos, el 80% tiene sobrepeso y obesidad. Entonces la idea era poder definir cuál era la composición de la microbiota con todo lo que sabíamos de esta enfermedad intestinal y ver si podíamos definir cuál era la microbiota saludable en una embarazada y cuál es la microbiota de la malnutrición. Y eso nos conecta con Javier, por ejemplo, que serían cosas que nos encantaría poder hacer proyectos con el Oñativia que tienen parecido, pero esta fue la pregunta: ¿cuál es la composición de la microbiota saludable? Con esto está trabajando Marcela, que es una médica de familia, y también con Claudia Guerrero. Tenemos 3 objetivos y entre ellos está cuál es el estado nutricional, después cuál es el estado metabólico y cuál es la composición de la microbiota. Tenemos, en este caso, 37 embarazadas, encontramos parecidos los valores que hay a nivel nacional, pero trabajamos con 2 instituciones, una pública y una privada, y nos dimos con que la malnutrición no afectaba igual, obviamente. En la pública tenemos casi un 80% de malnutrición versus un 40% en una institución privada. Entonces, estamos queriendo buscar cuál es la microbiota saludable, pero ahora también depende de a qué institución vienen esas personas. Muy buena sugerencia. Acá no dice a pesar de la comida que comen. No voy a decir chatarra porque, bueno, todos podemos comer algo de chatarra, pero... pero ahí les voy a contar qué comen. Y hicimos analitos, obviamente LDL, por ejemplo, y colesterol tenían que ver con el índice de masa corporal, ningún otro. Pero después, si lo tomábamos la talla, el peso y todos estos analitos que hicimos, podríamos hacer un análisis PSA a donde multivariado generaba estas nubes, y a esas nubes le hicimos metabolómica, a la nube de obesidad, que son rojo, a la nube de normales, o que serían verde, y el sobrepeso. Encontramos esto, que también fue un análisis no supervisado, y si hacíamos eutrófica versus obesa, se separaban solas. Encontrábamos los separadores, y encontramos ácidos orgánicos que separan las condiciones saludable versus malnutrición. También podemos medir la concentración y ver si tienen diferencias, pero esto es lo que yo le quería decir. Hicimos la microbiota con metagenómica, todos los genes, y le dijimos a un programa: toma, haceme un análisis multivariado y sepárame la composición, y esperábamos ver si uno hace un estudio entre obesa, sobrepeso y normopeso, ¿qué esperarían ver ustedes? ¿Cómo se dividiría la microbiota? Sobrepeso por un lado, obesa por otro, normopeso por otro, algo así, como habíamos visto antes. Bueno, no, ¿qué se ve acá? Si yo pinto a lo privado con celeste, o a lo privado con magenta y a lo público con celeste, ¿qué veo? ¿Que se separa la obesidad versus la saludable? No. ¿Sí? ¿Qué ven ustedes? Si cada punto es una persona y toda su composición de microbiota está reflejada en esa ubicación, ¿qué dirían ustedes en este gráfico? ¿Están separados? ¿Cómo están separados? Hay una línea, sí. ¿Y qué se separa con qué? O sea, yo te puedo hacer la composición de la microbiota y saber si vos vas al hospital privado o si vas a la maternidad nacional. No solamente tiene la composición de la microbiota relación con la dieta, sino con el estatus socioeconómico. Pero uno pensaría que es lógico, porque es lo que comen. Y ahora les voy a contar un poquito más. En este análisis, usando el Nutrio, con la gente de nutrición, pudimos encontrar 6 ingredientes, cereales refinados, por ejemplo. En la maternidad nacional, 9 de frecuencia semanal versus 1.7 en el privado. Cereales refinados del pan. Come más pan. Quesos. Hay más consumo de queso en el privado que en el nacional. Bebidas dulces.
4 contra 0,6. Hay más bebida dulce azucarada en la maternidad pública. Vegetales no aminoácidos, más vegetales en la parte privada que en la pública. Cereales integrales, más en la privada que en la pública. Y en el caso de estos huevos, más en la privada que en la pública. Ojo, estábamos hablando de que hicimos metagenómica. Acá hay millones de genes todos juntos para decirnos, al final la diferencia es el estatus socioeconómico y el acceso a los nutrientes que tienen. Entonces, si uno tuviera que impactar en esta malnutrición, tendría que dedicarse a por lo menos estos 6 ingredientes, cambiarlos. No más bebidas azucaradas, poquito menos de pan. Y en eso está cómo hacemos el detalle de los nutrientes. Y además hicimos, ¿cuáles son las especies que caracterizaban esta diferencia? Y vimos, por ejemplo, en este caso, nombre y apellido, Mitsucoela multacida, tiene que ver con nutrientes de alta energía, pero el Campylobacter coli es una de las principales causas de la diarrea. Entonces quizá la persona que está teniendo esta malnutrición además está consumiendo agua contaminada. Versus otras cosas que aparecían en el periodo que todavía no lo podemos explicar, pero muchos eran patógenos nosocomiales, pero aquí está el lactic acid Bacillus rhamnosus. Eso es lo que está en el queso. O sea, más queso, mejor salud. Más fermentado, mejor salud. Eso es lo que estamos encontrando. Y bueno, por último, ya la conexión salteña es el proyecto Jaguar, por el cual vinimos con Marina, que ella está haciendo su tesis, de la cual no voy a hablar mucho, pero solo quería contarles, en el cual vamos a ver la composición genética de individuos sanos en Latinoamérica. Es un proyecto internacional del cual ahora va a participar Salta. Sí, y podemos contarle un poquito cómo es. Tiene que ver, sí, pero tiene que ser sano. Pero no le preguntamos de alimentación, un poquito. Bueno, ahí vamos a ponerle ahora un link para que ustedes, si quieren participar, pueden hacer los cuestionarios, a ver todas las cosas que se les pregunta. Pero en este caso participa México, Argentina, Colombia, Chile, Perú, Uruguay y Brasil, y ahí estamos viendo cuántos han reclutado, son más o menos 120. Este proyecto tiene un protocolo en el cual se toma la muestra después de haber sido seleccionado por encuestas, se separa por citometría de flujo, esto es en Inglaterra, distintos componentes celulares, y después se le hace una secuenciación de célula única, de transcriptómica. Después se ve el ATAC-seq, es la epigenética que puede tener, y SITE-seq es una mezcla entre citometría y transcriptómica para los individuos sanos de toda Latinoamérica. Porque eso va a reflejar un poco por qué es que Latinoamérica no responde igual, por ejemplo, a los fármacos como responderían otras poblaciones, pero principalmente para poder anotar en el Human Cell Atlas, que está representado Europa y Estados Unidos, pero casi nada de Latinoamérica. Y este proyecto ahora va a ser parte también Salta, y bueno, en los datos hasta ahora quiénes habíamos reclutado, cómo era la distribución de sexo, de edad en este caso, dependiendo de la edad. Esto era, haciéndolo en Córdoba, habíamos cubierto el amarillo y todo lo que es en azul, pero nos faltaban lugares. Y bueno, ahora hemos sumado lugares y ahí es donde participa el Oñativia. Tenemos una participación en Posadas Misiones y después en Neuquén. Y este proyecto va a definir cuál es la composición genética del individuo sano en Latinoamérica. Y nosotros, con la participación de Oñativia, vamos a tener la oportunidad de mejorar la representación de toda Argentina. Estos son todos los investigadores, y en eso quiero hacer mención a Danilo Sechín, quien es el mentor de Marina Fernández, quien vino a trabajar junto con Antonella a poner a punto en lo de Dr. Haldin para sumar Salta como lugar de reclutamiento para este estudio. Y bueno, tenemos una amplia difusión en distintos canales de redes sociales. También tenemos un diseñador gráfico que es parte del equipo. Esta financiación viene de Chan Zuckerberg, que es una fundación que es asociada a Facebook. Y bueno, si ustedes quieren participar, el proyecto se llama Jaguar, por el jaguarete en inglés.
que está en toda Latinoamérica, y ahí si quieren sacarle una foto o si quieren escanear con ese código pueden participar, y la idea es esa, abrir la cancha para quienes quieran participar o si conocen de alguien que quiera participar. La idea también es algo que no he tocado, que bueno, lo contaba. ¿Querés contar algo? La idea es participar llenando una encuesta que les va a decir si usted puede participar o no, si es individuo sano o no, después de que respondan las preguntas, y es solamente una toma de sangre, nada más. Y dependiendo de los lugares, a veces suele ser con orina, la primera orina de la mañana, y ya está. Sí. ¿Hasta 50 años? Bueno, perdón. Bueno, no me acordaba esa parte, perdón. Bueno, muchísimas gracias por haberse quedado tanto tiempo. Es un gusto. De muchos nutricionistas del tema de la leche. Vos me decís de los fermentados, de los quesos. Y vos escuchás de nutricionistas deportivos de sacarle la leche a los chicos porque les produce como una inflamación. Y vos me decís que los fermentados... Bueno, pero la leche no estaría dentro de los fermentados. Si haces yogur... El lácteo sí, si haces yogur sí ya es más fermentado. Vos sabés que en el estudio este que se hizo en Bangladesh, en los cuales se probaban distintos ingredientes para ver cuáles mejoraban la microbiota, la leche no salió muy bien, no ayudó muy bien. No ayudó muy bien a la maduración de la microbiota. Y hay que entender la leche como un producto como la leche materna. Está hecha para un periodo de edad en el cual uno suplementa para un estadio de neonato en el que no tiene microbiota, pone probióticos, pone ciertos azúcares que van a ser procesados, ciertos anticuerpos, y eso es lo que tiene la leche materna de la vaca que uno consume. Pero esas bacterias son buenas para ese momento. Después en que madura a ciertas otras edades ya no va a ser el mismo efecto benéfico. Pero no podría decirte si es mala. Y para esa especie. Porque además algo interesante en eso es que la microbiota difiere por especies, y normalmente si uno pasa una especie de humano a ratón, no se quedan las especies, esas no sobreviven ahí. Hasta incluso en ese paper fue de humano a ratón, de burro a ratón, y solamente la de ratón a ratón se quedaba entera. Todo lo demás se perdían. Las especies que tenemos en nuestra microbiota dependen de la especie. El SIBO es una medición de lo que se llama sobrecrecimiento bacteriano, que habría que hacer un poquito más de investigación. La voy a dejar ahí. ¿Sí? Es probablemente un buen síntoma de inflamación, de probablemente disbiosis, pero no sabemos exactamente si refleja qué tipo de patología está pasando. Porque un sobrecrecimiento uno podría pensar en una disbiosis, pero no siempre todas las mismas cepas crece, ¿no? Aunque, por ejemplo, metabolitos que nosotros encontramos en orina excretados, también se los ve excretados en aliento. Entonces hay estudios en aliento en donde uno puede detectar metabolitos que tienen que ver con cierta patología. Yo vería el SIBO como algo así, un reflejo de algo que está pasando, pero no es tan específico. Tenía entendido, bueno, primero muchas gracias, a mí me encanta este tema. Bueno. Tenía entendido que uno con la microbiota con la que nace se queda para toda la vida. Si yo... A ver gracias. Si yo aumento probióticos, ¿los probióticos quedan y pasan a formar parte de mi microbiota estable o cumplen su función y se van? Mi experiencia, mi conocimiento hasta ahora es que la gran mayoría de los probióticos, como contaba con lo de la leche, son para un estadio. Muchos de los probióticos son de leche materna. Esos probióticos no se quedan porque ya hay otras bacterias que a una edad han asumido la predominancia. Y incluso hay probióticos que uno compra, que vienen disecados, que casi no tienen actividad y uno no los puede ni medir. Por ejemplo, yogurito, Tucumán.
Es un rhamnosus, un Lactobacillus rhamnosus, que viene de cabra, que es el que se usó para el yogurito. Si uno lo busca, después de que uno le dio yogurito, no lo encuentra, no quedó más, ya pasó, pero el efecto está. O sea que es en ese paso la interacción con todas las otras comunidades microbianas terminan haciendo un efecto metabólico que impacta en el sistema, pero esa bacteria no se queda, porque no tiene, probablemente no puede competir por número, probablemente no puede competir por los nutrientes que hay disponibles, porque el ecosistema se arma y va cambiando con la edad. Ajá. Me compré la Akkermansia musciphylla. Sí. Akkermansia. Es una... Es buena, es buena. Akkermansia musciphylla. Es una bacteria. Es una bacteria, cepa una normalmente considerada comensal y que en muchos modelos ratón, por ejemplo, demostró que es benéfica. Te hace bajar de peso. Pero lo que mucinifila es que le gusta el moco. Entonces hay que tener cuidado en los momentos en los que hay poca fibra en la dieta, porque a Akkermansia le gusta el moco y se va a comer el moco. Y cuando se come el moco, se vuelve inflamatoria. Esas cosas hay que tener en cuenta. Si vas a suplementar, ten en cuenta qué posibles cosas pueden pasar, y una de esas, con la Akkermansia, puede ser eso, que le gusta la fibra del moco, y que si no tenés fibra en tu dieta, puede que te haga mal. O sea, tendría que hacer una dieta con fibra. Por ejemplo, Akkermansia musciphylla. O sea que para una... ¿Dónde la compras? bueno, hay alguien que está estudiando. Bueno, O sea que para un intestino permeable no va. No iría, no sería lo yo como indicación, yo no sé si hoy Akkermansia está indicada médicamente. Hay mucho de esto que son suplementos alimenticios y puede que hayan estudios. Estaría bueno. Los flaquitos no la tienen. ¿Hay algo de cierto en eso? Bueno, lo que uno puede pensar, por ejemplo, los estudios microbiota son muy... Sí, la pregunta fue, en otras palabras, de que el fenotipo, que puede ser obesidad o normopeso, no depende solamente de la microbiota o de la dieta, sino que por más que cambien una cosa a la otra, seguirían siendo con el mismo fenotipo obeso. Por ejemplo, hay ratones que son obesos porque tienen un gen que le falta, que puede ser el de la leptina, por ejemplo, y si uno toma el ratón obeso y lo pone con un ratón que era normal en la misma caja, por coprofagia, porque comen la materia fecal del otro ratón, terminan los dos con la misma microbiota, gorditos. Los dos gorditos. Entonces, muchas veces, por ejemplo, la microbiota de una persona delgada puesta en una persona obesa podría tener el efecto contrario, de reducir el peso, siempre y cuando sea exactamente eso lo que estaba causando. Para eso hay que hacer estos estudios que involucran todos estos campos de los que les hablé. Yo creo que se está yendo hacia allá, pero hoy, por ejemplo, tenemos una definición altísima de la composición de la microbiota y no sabemos qué hacer con eso. Vas a saber de pe a pa una millonada de todas las especies que tenés, pero no sabés qué hacer. Acá ya hay una intervención directa, por ejemplo, decir, bueno, esta cepa está buena, me parece que tiene buenos efectos, lo pondría en mi dieta. Es como decir, las cepas que se perdieron en la industrialización, si las traigo de vuelta, capaz que me harían mejor. Y así hay muchas de esas cosas que se están probando. Un paper que salió en Cell hace 3 semanas decía eso: traigo una cepa preindustrial, le pongo la comida que le hace andar y supuestamente tendría que estar mejor. Todavía lo estamos haciendo esos estudios. Disculpen, tengo una pregunta acá en el Bueno, chat. gracias a ustedes por la participación. Hola, ¿se escucha? No sé si me escuchan. Sí, este campo no está cambiando las indicaciones ni la práctica médica. Creo que ha llegado para ayudarle.
pero me parece que nosotros como bioquímicos tenemos el acceso a las tecnologías de las cuales les conté y vamos a poder integrar esto para llegar a encontrarle sentido. Cuando hacemos esta charla con médicos, por ejemplo, me dicen, pero ¿y si yo no puedo medir la nutrición? O no puedo medir la metabolómica, ¿qué hago? Bueno, hay que laburar en equipo. Acá donde el mensaje también es, vamos a tener que trabajar en equipo. Y hay que aprender a trabajar en equipo. No es tan fácil. Hola, ¿se escucha? Tengo dos preguntas en el chat. Se pueden medir los efectos. Por ejemplo, el Claro. estado de salud de la persona, cese de actividad física, cómo va mejorando su inmunología. Entonces hay otras variables que si bien uno no lo puede estudiar con nombre y apellido la molécula, pero podés ir viéndolo en la calidad de vida del paciente o Claro. propia. Por ejemplo, el yogurito y tuvo un impacto que mejoró la calidad de vida de todos los niños que lo tomaron. Pero no sabemos exactamente cómo fue que lo hizo y hoy hay publicaciones que están contándonos un poquito más al respecto. O sea, el fenotipo, el cómo se manifiesta ese cambio, sí. Por ejemplo, el trasplante de materia fecal que mencionaba hace un rato, que se hace en el hospital de clínicas, tiene efectos medibles. Con el Clostridium difficile en un día lo cura. Que podríamos estar haciendo esa intervención, todavía no estamos, porque ¿cómo estandarizamos qué microbiota le ponemos? ¿Quién es sano? ¿Quién no? ¿Cuál es la microbiota que le ponemos? ¿Cuál es la que está buena? ¿Cómo la guardamos? Ese, por ejemplo, biobanco es solo para 6 meses. Después de 6 meses ya no sirve más esa materia fecal. En algunos lugares era siempre, por ejemplo, es anecdótico, el voluntario era un enfermero que siempre daba bien el trasplante, que tenía muy buena microbiota y usaban siempre la de esa persona. Uno se ríe, pero así es como algunas de estas investigaciones se han hecho. Entonces creo que hay mucho camino por recorrer, pero nosotros, lo lindo que quiero resaltar, tenemos la formación para poder integrar toda esta tecnología y poder resolver estas preguntas que están en el aire. Así que bueno, gracias por el interés, espero haber respondido todas las preguntas. No sé si online aparecieron alguna otra pregunta. A ver, Sí, tengo dos ¿y preguntas preguntas online. No sé si se me escucha. Sí. Sí, me dicen, he escuchado hablar de nutrigenómica. ¿Está relacionado a esto? Y la otra pregunta es si en el mercado hay algún probiótico confiable. Oh, bueno, si hay, no le puedo decir si es confiable o no. Por ejemplo, los probióticos normalmente tienen 2 caminos. Y esto lo conocemos porque lo estamos haciendo en el hospital. Puede ser suplemento alimenticio, que tiene una aprobación mucho más rápida y salen más rápido, y hay muchos que se venden así, suplemento alimenticio. Y después está el ANMAT, y venderlo como medicamento, a donde pasan muchas otras pruebas, la fase 1, la fase 2, y tiene la posibilidad de que si es igual a otro que ya se vende en otro lado, por ejemplo, en nuestro caso, el Saccharomyces boulardii se aisló de cerdos en Río Cuarto con la capacidad de metabolizar micotoxinas. Y por eso se creció. Se lo empezó a estudiar y de pronto se dieron cuenta que tenía efectos probióticos en muchas especies. Pasaron por pollo, pasaron por vaca, pasaron hasta caballo de carrera como antidiarreico y les fue bárbaro. Entonces decir, bueno, ¿cómo hago para que esto vaya al mercado? Suplemento alimenticio más rápido. Pero si voy por el lado de medicamentos, tengo que pasar por el fase 1, que es peligrosísima. Pero si hay otra, como Floratil, que también es Saccharomyces boulardii, aunque no es la misma cepa, se trata como biosimilar, y uno pasa a la fase 2, que es mucho más rápida de poder salir al mercado, a donde ya vas con grupo de riesgo y no te quedas solo con los voluntarios. Fase 1. Hoy en Argentina todavía no tenemos, no sé si el hospital italiano estaba intentando tener un lugar de fase 1, pero no tenemos lugares de fase 1 en Argentina para el desarrollo de este tipo de productos. No sé cuál sería el confiable, pero Floratil hoy, como antidiarreico, tiene su indicación aprobada, o sea, se usa. Y de la nutrigenómica, la verdad que no te sabría decir cómo se define ese término. No sé qué estudios harán para que sean... ¿Cómo? La nutrigenómica podría ser como lo que hace Eritas en Rosario, que hace una determinación metagenómica de la microbiota e intenta cambiar esa microbiota con nutrición. Entonces uno podría decir, ¿esta nutrición responde a cambiar algo que medí con genómica?
Así lo entendería yo, pero no sé bien el campo, le miento si le defino. Bueno, acá salimos del campo, pero le puedo decir que hay microbiota asociada al cáncer de colon. El Fusobacterium, por ejemplo, es uno, que hay gente en Harvard que lo está estudiando. Ahí el microbiota impacta en eso. Nosotros tenemos en el CIMETSA un lugar que se llama el INSEMA, que es el Laboratorio de Células Madres, que es uno de los pocos en Argentina, que diferencian fibroblastos que vienen de Buenos Aires y nosotros podemos crecer, en este caso, cerebritos, hacer organoides en los cuales se diferencian neuronas, y tenemos varias líneas de investigación. Y normalmente el efecto suele ser por la vesícula que desprende esa célula que crece in vitro, la que tiene el efecto. Entonces estamos haciendo experimentos de vesículas extracelulares derivadas de células madre que traerían, la vesícula suele tener un montón de contenido genético, entre ellos genes, la expresión de genes, que puestos en otra célula cambiaría la expresión de genes en esa célula. Entonces la célula madre no tiene un efecto directo, sino que sería pasar información a través de vesículas a otra célula, y que esa vesícula venga con instrucciones para decirle tenés que hacer esto, tenés que hacer esto otro. Entonces todavía eso no se hace. Pero en el caso nuestro, por ejemplo, la doctora Annalise Moyano está investigando vesículas extracelulares derivadas de neuronas, con idea de trabajar en síndromes o en patologías degenerativas para desmielinizantes, en los cuales las vesículas extracelulares son capaces de recuperar la mielina. Y lo están haciendo en ratones y lo están haciendo in vitro. Vesículas extracelulares. Pero hoy por ahí va el campo. ¿No? Un gusto. ¿Alguna otra pregunta? No sé si... ¿Hay alguna otra pregunta? Estamos intentando quedarnos hasta mañana, pero no. Bueno, Pablo, la verdad que muy bueno todo. Me parece que me queda como reflexión, digamos, el pensar que qué importancia que tiene el hacer investigación también para poder entender e interpretar esos datos que tal vez la bioquímica hoy nos pueda llegar a dar como varios resultados de decir, bueno, tenemos esta metabolómica, esta microbiota y demás, pero después tenemos que ver a qué le ponemos nombre con esa microbiota a cada una de las enfermedades, las patologías, las condiciones. Me parece que es clave que sigamos haciendo el tipo de investigación que estás haciendo vos en el hospital y en el CIMETSA, para justamente poder identificar y discriminar y poder utilizar esos resultados para ponerle nombre a patología y para usarlo como biomarcador, y me parece que eso es clave. Sí, creo que estamos explorando recién. Estos estudios, como les comentaba, son cíclicos. Vamos a tener un comienzo donde vamos a definir nuevas hipótesis y lo que sigue después. Pero todo eso requiere apoyo en lo que hacemos, apoyo en la gente que se forma, y el apoyo tiene que ser a largo plazo. No puede ser algo, un ratito sí y otro ratito no. Vos lo sabemos eso. Así es. Bueno, muchísimas gracias. Sí, casi llegamos a mañana.